Reciban un cordial saludo. Continuaremos con la exposición de la histología del aparato digestivo, tanto vías altas como bajas. Un resumen del aparato digestivo está conformado por un conjunto de órganos que se encargan de la ingestión, masticación, deglución, digestión y absorción de los alimentos y la eliminación de estos. En cuanto a su estructura general del tubo digestivo, es similar casi en todo el recorrido, con algunas excepciones, con algunas modificaciones. En la introducción, generalmente, vamos a tratar lo que es el sistema digestivo de las vías altas y bajas, que a continuación los vamos a describir. En las preguntas frecuentes está en la guía del producto acreditable, las cuales ya lo hemos desarrollado. Nuestros objetivos son describir la función general que desempeña el aparato digestivo, conocer la estructura general de la organización histológica del tubo digestivo en sus diferentes capas, describir las características histológicas de los órganos que conforman el tubo digestivo: esófago, estómago, intestino delgado, grueso y apéndice ileocecal. En la cavidad bucal. La cavidad bucal va a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado. Es el inicio del tubo digestivo. Esta cavidad contiene diversas estructuras, entre ellas los labios, ¿no? Los labios que son superior e inferior y suelen estar en contacto el uno con el otro, y por consiguiente semejan un cierre, la cual van a proteger de la entrada de la cavidad bucal. Cada labio está dividido en tres regiones: la superficie externa, a la cual también se le llama superficie de la piel, donde posee un recubrimiento de la piel delgada y las glándulas sudoríparas, folículos pilosos y glándulas sebáceas. Continuándose con la zona vermilion, y es la área de color rosado, ¿no?, que va a carecer de glándulas sudoríparas y folículos pilosos. La ausencia de estas glándulas funcionales en esta región requiere del humedecimiento de esta zona por parte de la lengua. La superficie de la mucosa interna del labio siempre está húmeda en esta parte, recubierta por epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Continuamos con los dientes. Los dientes, cada diente está suspendido en su alveolo del hueso maxilar, tanto superior e inferior, y está constituido por tejido denso, regular y colagenoso, también por el ligamento periodontal que va a fijar a su alveolo. Los componentes mineralizados tenemos al esmalte, dentina y cemento, las cuales el esmalte va a ser la sustancia más dura, porque tiene el 96% de cristales de hidroxiapatita, van a derivar del mesodermo y producida por los ameloblastos. La dentina, por consiguiente, es el segundo tejido más duro, que contiene 65 a 70% de cristales de hidroxiapatita y producida por odontoblastos. El cemento es el tercer tejido, consta de 45 a 50% de cristales de hidroxiapatita producidos por cementocitos. En cuanto a la pulpa, tenemos en la cavidad vulvar adolescente tejido conjuntivo mucoso del adulto y laxo en los adultos, ¿no? Predominantemente forman fibroblastos en forma de estrellas. El ligamento periodontal va a ser responsable de la fijación de los dientes. Tanto el cemento, ligamento periodontal alveolar, y la célula más abundante son los fibroblastos. En cuanto a la encía ya está unida a la superficie del esmalte por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado y delgado en forma de uña, conocido como epitelio de unión. Va a continuar mi compañera Natalie. La lengua es una estructura más grande de la cavidad bucal, tiene una gran movilidad porque es una grande masa entremezclada de fibras de músculo esquelético que constituyen su volumen principal. Tiene una superficie dorsal, una ventral y dos laterales. Tiene dos regiones diferentes separadas por un surco terminal. En los 2/3 anteriores de la superficie dorsal de la lengua hay papilas linguales. Las papilas linguales son de 4 tipos: filiformes, fungiformes, foliadas y circunvaladas. Las filiformes están recubiertas por epitelio estratificado escamoso queratinizado y no tienen corpúsculos gustativos. Las fungiformes están recubiertas por epitelio escamoso estratificado no queratinizado y sí tienen corpúsculos gustativos. Las papilas foliadas tienen corpúsculos gustativos funcionales solo en el recién nacido, porque se degeneran a los 2-3 años de vida. Y las papilas circunvaladas se encuentran en un número de 8 a 12 justo por delante del surco terminal. Los corpúsculos gustativos son órganos sensoriales intraepiteliales cuya función es la percepción del gusto, y está constituido por 4 tipos de células: las basales, las oscuras, las claras, las células intermedias. Las basales se encargan de la regeneración del resto de células, y los otros 3 tipos de células intervienen en lo que es la percepción del gusto. El tubo digestivo es la porción del
mide 9 metros de largo y agita, licúa y digiere el alimento, absorbe sus elementos nutricionales y agua y elimina sus componentes no digeribles. Histológicamente está formado por 4 capas concéntricas, que son la mucosa, la submucosa muscular externa, serosa o adventicia. La mucosa está formada por epitelio y lámina propia de tejido conjuntivo laxo, es muy vascularizada, tiene glándulas, vasos linfáticos y nódulos linfoides ocasionales y presenta una muscular de la mucosa de músculo liso. La submucosa es tejido conjuntivo denso, irregular y fibroelástico, no contiene glándulas excepto en el nivel de esófago y duodeno, y aquí se encuentra el plexo submucoso de Meissner. En la capa muscular externa es una capa muscular gruesa que se encarga de la actividad peristáltica. Es músculo liso excepto en el esófago. Está formado por una circular interna y una longitudinal externa, y aquí se encuentra también el plexo mientérico de Auerbach. Y la serosa o adventicia es una capa de tejido conjuntivo delgada, cuya está cubierta por serosa si es que la región del tubo digestivo es intraperitoneal, y por adventicia si es que es retroperitoneal. En cuanto a su inervación, tiene un sistema nervioso entérico conformado por el plexo mientérico de Auerbach, que dirige la motilidad peristáltica del tubo digestivo, y un plexo submucoso de Meissner, cuya función es secretora, movimiento de la mucosa, regulación del flujo sanguíneo localizado. La inervación parasimpática y simpática está conformada por el nervio vago en cuanto a lo parasimpático y por la inervación simpática por los nervios esplácnicos. El esófago, la primera porción del tubo digestivo, mide unos 25 centímetros de largo y lleva el bolo de la faringe al estómago. Histológicamente está conformado por su mucosa, que tiene un epitelio y lámina propia submuscular de la mucosa. Está recubierto por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que está usualmente colapsado y solamente se abre durante el proceso de deglución. Contiene células de Langerhans y contiene una lámina propia con glándulas esofágicas cardíacas que se encargan del moco para la protección de la luz. Muscular de la mucosa, que es capa sencilla de fibras musculares lisas de orientación longitudinal. La submucosa está formada por tejido conjuntivo denso, fibroelástico, que aloja glándulas esofágicas propias, y tiene un plexo submucoso de Meissner que se encuentra en su localización habitual cerca de la capa circular interna. En cuanto a la muscular externa y adventicia, está dispuesta en 2 capas, la circular interna y la longitudinal externa. El esófago está formado por músculo esquelético en su tercio superior, en su tercio medio por músculo esquelético liso, y en su tercio inferior recién está formado solo por músculo liso. Aquí también va a estar el plexo mientérico de Auerbach, y en cuanto al revestimiento, está revestido por adventicia hasta que perfora el diafragma, porque después está envuelto de serosa. Posee en su histofisiología un esfínter anatómico, pero no posee esfínter anatómico, pero presenta 2 esfínteres fisiológicos, el faringoesofágico, los esfínteres gastroesofágicos interno y externo, que impiden el reflujo del esófago a la faringe y del estómago al esófago respectivamente. Y el estómago, la siguiente porción, que es la más dilatada del tubo digestivo, tiene una estructura sacular que en estado de reposo tiene un volumen de 50 mililitros. Se encarga de formar y procesar el alimento digerido y convertirlo en un líquido viscoso que se conoce como quimo, licúa el alimento y continúa su digestión mediante la producción de ácido clorhídrico y enzimas como pepsina, renina, lipasa gástrica, además de la secreción de hormonas paracrinas. Anatómicamente tiene 4 regiones, que son el cardias, el fondo del cuerpo y el píloro. Y todas sus regiones gástricas proceden arrugas, pliegues longitudinales de la mucosa que desaparecen cuando el estómago se distiende, y también forma fositas gástricas o foviolas que incrementan el área de superficie de recubrimiento del estómago. En cuanto a su histología, su mucosa está formada por epitelio, que es cilíndrico simple de células de recubrimiento de la superficie que elaboran una capa de moco viscoso. La lámina propia está ocupada por 15 millones de glándulas gástricas agrupadas densamente, que se conocen como glándulas fúngicas oxínticas. Se subdividen en 3 regiones: istmo, cuello y base. Su epitelio cilíndrico simple se integra con 6 tipos de células: las células que recubren la superficie, las células mucosas del cuello, que producen un moco soluble que se mezcla con el quimo y lo lubrica, reduciendo la fricción en el desplazamiento a lo largo del tubo digestivo. Las células regenerativas, con un ritmo de proliferación alto, recubren la superficie, las DNS y las mucosas del cuello, y se reemplazan cada 5 a 7 días. Las células parietales oxínticas van a ser elaboradoras de ácido clorhídrico y factor intrínseco, ambas liberadas a la luz del estómago. Como característica importante, las imaginaciones de su plasmalemma apical van a formar canalículos intracelulares profundos recubiertos por microvellosidades. El citoplasma que limita estos canalículos contiene vesículas redondas y tubulares en abundancia, formando el sistema tubovesicular. Las células principales imógenas van a elaborar células pepsinógenas, renina y lipasa gástrica, y las vierten a la luz del estómago. Las células del sistema neuroendocrino difuso DNS, también llamadas de captación, elaboran hormonas endocrinas, paracrinas y neurocrinas.
La muscular de la mucosa del estómago están dispuestas en 3 capas, la circular interna, la longitudinal externa bien definida y también una circular más externa, no siempre que es aparente. En la diferencia de la mucosa de las regiones cardíaca y pilórica, difiere la región fúndica porque las fositas gástricas son más superficiales y la base de sus glándulas está desarrollada de manera intensa en la región cardíaca. Y en la región pilórica, quien predomina mayormente en el píloro es la célula mucosa del cuello. Además produce moco y esas células secretan lisozima, que es una enzima bactericida. En la submucosa del estómago, conformado por tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso de la submucosa gástrica, tiene una red vascular y linfática abundante regando la lámina propia y drenando sus vasos. La musculatura externa del estómago se compone por 3 capas de músculo liso, una oblicuo profunda, circular media y longitudinal externa. En la histofisiología del estómago, el recubrimiento y las glándulas del estómago van a producir y liberar secreciones a la luz. Esas secreciones se componen de agua, que se deriva del líquido extracelular en el tejido conjuntivo intersticial y se libera a través de células parietales. El vaciamiento del contenido gástrico se da por el grado de distensión del estómago y por la acción de la gastrina, que es una hormona que estimula la contracción muscular externa de la región pilórica, como también la relajación del esfínter del píloro. Y los factores que inhiben el vaciamiento incluyen distensión del duodeno, abundancia de grasas, proteínas, carbohidratos, entre otros. En la producción gástrica del ácido clorhídrico, este no solo descompone el material alimentario, sino que también activa la proenzima pepsinógeno para que se transforme en enzima proteolítica y active la pepsina. En el mecanismo de la producción gástrica del HCl, la producción de este se inicia cuando la gastrina, histamina y acetilcolina se unen a sus respectivos receptores a la membrana plasmática basal de las células parietales. Y la inhibición de la liberación del ácido clorhídrico es cuando la hormona somatostalina, prostaglandina y péptido inhibidor gástrico van a inhibir la producción del ácido clorhídrico en el estómago. En el intestino delgado se subdivide entre regiones duodeno, yeyuno y león. El intestino delgado va a digerir el material alimenticio y va a absorber todos los productos finales del proceso digestivo. Como modificaciones tienen en su superficie luminar los pliegues circulares, las vellosidades son salientes de la lámina propia, semejantes a hojas de roble, las invaginaciones del epitelio en la lámina propia, entre vellosidades que van a formar las glándulas intestinales, criptas de Lieber. Continuando con la exposición dentro del tema de intestino delgado, ya hemos visto que se encuentran divididos entre regiones, de acuerdo en su orden aparecen como el duodeno, yeyuno e ilio. Dentro de sus características histológicas más comunes vamos a encontrar a la clasificación de células caliciformes, células Dennes, células M, que son las células de los micropliegues. Tenemos también a la lámina propia, las criptas de Lieberkühn, la mucosa muscular de la mucosa, la submucosa y las glándulas de Brunner. Por otro lado, tenemos a la mucosa intersticial. La mucosa intestinal, esta vamos a ver que comprende de 3 capas regulares en cuanto al epitelio cilíndrico simple, lámina propia y la mucosa de la mucosa. Sin embargo, vamos a hablar de cada una de esas características que la conforman al intestino delgado. Encontramos a las células caliciformes. Estas células caliciformes, que son las que se encuentran en mayor cantidad en el duodeno y van en incremento hacia la zona del ilio. Estas a su vez elaboran el mucosígeno, cuya forma hidratada es la mucina, que es la parte que la compone al moco que reviste a la luz del intestino. Por otra parte tenemos a las células Dennes. Estas células Dennes que se encuentran alrededor de 1% en el intestino y son encargadas de producir las hormonas paracrinas y endocrinas que recubren a las vellosidades del intestino, como ya lo mencioné, en un 1%. Las células M son encargadas de fagocitar y transportar antígenos de la luz a la lámina propia y estas células recubren el epitelio cilíndrico simple del intestino delgado. Por otra parte también tenemos a la lámina propia, que es nada más que el tejido laxo y que forma al núcleo de las vellosidades. Esta comprende en 2 hojas delgadas de un tejido conectivo vascularizado. Por otra parte también tenemos a las criptas de Lieberkühn, las que se abren entre espacios intervellosos. Su núcleo oval es único, localizado en la parte basal. Y a diferencia de las células de Paneth, estas distinguen en la presencia de los gránulos secretores apicales. Estas células son de forma piramidal, ocupan el fondo de las criptas de Lieberkühn y elaboran el agente antibacteriano que se denomina la lisozima. Estas a la vez también elaboran proteínas de defensa,
como son la defensina y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas tienen un periodo de vida alrededor de 20 días y secretan diariamente de manera continua la lisozima. Por otra parte, también tenemos a la muscular y mucosa. Es una capa circular interna y longitudinal externa de las células del músculo liso y estas se encuentran van a entrar en funcionamiento al momento de la digestión, contrayéndose de una manera autónoma y continua, conociéndose como el movimiento de peristaltismo. Por otro lado tenemos a la submucosa. La submucosa, que está constituido por tejido denso, irregular y fibroelástico, con abundante vascularización y linfa. Este submucosa está inervado por el plexo de la submucosa, llamado también el plexo de Meissner. El plexo de Meissner, que está encargado del movimiento conocido como el peristaltismo. Y contiene las glándulas de Brunner, que esto lo hace diferenciar. Por otra parte, también tenemos las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner que son tubular-alveolares ramificadas que producen líquido mucoso rico en carbohidratos y urogastrona, que son el factor de crecimiento epidérmico humano. Por otro lado, tenemos a la mucosa externa y serosa. Esta mucosa externa y serosa está compuesta de dos capas de músculo liso, la circular interna y la longitudinal externa. Estas a la vez van a estar cubriendo entre medio de sus dos capas por otro lado tenemos a la musculatura externa y serosa, que está compuesta de dos músculos, la musculatura interna y la longitudinal externa. Por otro lado tenemos a la musculatura externa y serosa, que está compuesta de dos capas de músculo liso, como lo vemos acá, la circular interna y la longitudinal externa. Entre ambas capas se encuentra ubicado en el medio el plexo de Auerbach, que va a dar la inervación necesaria a estas dos capas. Por otra parte, también tenemos el aporte linfático del intestino delgado, que a su vez se inicia en los vasos ciegos conocidos como quelíferos y se ubica en los núcleos de las vellosidades. También vemos que las vellosidades del inicio son más escasas y cortas a la vez que se va desenvolviendo en las diferentes regiones del intestino. Siendo así más escasas, por otro lado, las vellosidades del inicio son más escasas, cortas y estrechas en las tres regiones del intestino delgado. Estas contienen ramificaciones permanentes y nódulos linfáticos que se les conoce como placas de Pleyer. Por otra parte, también tenemos el movimiento del intestino delgado. En cuanto a este movimiento del intestino delgado, vamos a ver que se subdivide en dos fases intercaladas. En cuanto a las contracciones mezcladas, de propulsión. En cuanto a las fases de contracciones mezcladas, son las más localizadas y que se distribuyen de manera secuencial el quimo para expander así a los jugos gástricos. Y en cuanto a las contracciones de propulsión, estas son las que ocurren de forma de onda peristáltica, las responsables de desplazar a lo largo del intestino delgado lo que es el quimo. Pasando del tema, vamos a ver al intestino grueso. El intestino grueso, que se divide en 5 porciones. Está el ciego, el colon, el recto, el ano y el apéndice, que es una pequeña vaginación del ciego. El colon, como ya lo hemos visto, se constituye de la mayor parte del intestino grueso. En cuanto a la histología del colon, vemos que carece de vellosidades y tiene abundantes criptas de Lieberkühn. En cuanto a su fisiología del colon, esta tiene su función principal de absorber electrolitos, que son el agua, alrededor de 1400 mililitros al día, y también gases, asimismo compactar y eliminar las heces. En cuanto a su composición de las heces, vemos que está en un 75% de bacterias muertas, 7% de bagazo, grasas en un 5%, sustancias inorgánicas en un 5% y proteínas no dirigidas, células muertas y pigmento biliar en un 1%. Bueno, combinado con la exposición tenemos acá el método de localización, elección y evaluación de estudios primarios. Hemos hecho una investigación de fuentes de datos, de libros y también recursos de internet. Hemos utilizado cuadros de resumen y la monografía presentada también actualmente.
Tenemos dentro de las conclusiones, como ya se ha mencionado, es un órgano del tubo digestivo que tiene una variedad de funciones que trabaja en un conjunto para regular la ingestión. También hemos acaparado, por otra parte, también hemos acaparado que cada órgano del tubo digestivo tiene características particulares, como ya lo mencionaba anteriormente. Sin embargo, están constituidas por capas concéntricas que tienden a permanecer como características de cada elemento. Bueno, sin embargo, ya hemos terminado con la exposición y agradeciendo siempre a nuestro Dios por la vida, la salud que nos regala, especialmente en esta problemática que estamos viviendo, como es el tema del COVID. Por otra parte, también agradecer a nuestros padres, que son nuestro apoyo de motivación constante, y también agradecer a nuestros mismos compañeros por la responsabilidad y empeño de realizar las tareas asignadas y elaboración de este trabajo. Estas son las referencias bibliográficas, las cuales hemos utilizado nosotros, y muchas gracias.